Pide la Iglesia Católica razonar el voto. Carlota deja más de 1.750 ratificados. Exigen desalojar a civiles de Homs. La naranja mecánica queda fuera de la Eurocopa. Los Picapiedra regresan a la televisión. Y en El Pilón hablaremos de la diabetes infantil. Esto y más en CCM Noticias. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a CCM Noticias. Yo soy Omar Sotelo y les traigo la información de este 18 de junio del 2012. Les recordamos que estamos a través de www.ccm.org.mx y que pueden visitarnos en las redes sociales, en Facebook como Centro Católico Multimedial, en Twitter como @ccmultimedial y no olviden también suscribirse a nuestro canal de YouTube en CCM Flash. Traemos la información más relevante del día, así que vamos con la primera sección. Y en el ámbito religioso, aquí en la Ciudad de México, el editorial del semanario Desde la Fe, la Iglesia Católica invitó a los fieles a acudir a las urnas el próximo 1 de julio a realizar el voto razonado, recordando que a pesar de elegir a un solo candidato, el ejercicio del gobierno no solo lo realiza una sola persona. En el margen de las próximas elecciones, el órgano informativo del Arzobispado de México señaló 3 aspectos fundamentales que se deben tomar en cuenta para los próximos comicios. El primero, cumplir con la obligación de ejercer el voto acudiendo a las urnas. El segundo, analizar a los candidatos y sus propuestas para así realizar un voto razonado, como ciudadanos informados y comprometidos con su país. Y el tercero consiste en elegir de manera responsable por quién votar para el Congreso, para no repetir la problemática de años anteriores donde observamos una gran división e indiferencia por parte del Poder Legislativo. Y en el interior de la República, el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, fue el encargado de celebrar la misa de despedida de los restos mortales del padre Daniel Quiroga, quien falleciera el sábado pasado a consecuencia de un paro cardíaco. Los restos del ex vocero de la diócesis de Oaxaca serán incinerados para posteriormente depositarlos en la catedral donde permanecen las reliquias de otros clérigos fallecidos. Durante la homilía que se realizó el domingo por la tarde en el Templo de la Sangre de Cristo, Chávez Botello expresó su tristeza por la repentina muerte de Quiroga y describiéndolo así como un sacerdote fiel, bueno y preocupado por mantener unidos a Dios y a Jesucristo. Y autoridades eclesiásticas del puerto de Acapulco denuncian que integrantes de un comando armado, no conformes con robar las limosnas de los fieles, ahora exigieron el pago de una cuota mensual a cambio de permitir continuar con sus labores. Estos hechos ocurrieron en la iglesia de San Cristóbal, que fue asaltada el día de ayer a las 12:30 por 3 hombres y una mujer que llegaron al lugar ubicado en la calle Durango de la colonia Progreso. Aunque no se especificó el monto de lo robado, las autoridades eclesiásticas pidieron a la policía mayor vigilancia y protección, pues a pesar de no ser el primer robo del que se conoce, sí es la primera vez que se les exigen cuotas. Y en Roma, el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, ha denunciado el intento por desestabilizar a la Iglesia Católica por medio de mentiras, mezquindad y calumnias divulgadas en estos meses para lograr separar al Papa de los cardenales. En una entrevista que se publicará en Familia Cristiana el día 21, Bertone dijo que muchos diarios inventan fábulas y leyendas cuyo único objetivo es dividir. La unidad en torno a la Iglesia es fundamental, pues da fuerza al trabajo de la Iglesia, explicó. En esta entrevista también habló del escándalo de las filtraciones de documentos reservados del Vaticano y de las medidas que ha tomado el Papa Benedicto XVI para acabar con los casos de pederastía, reforzando así su compromiso por acabar de raíz con el crimen. Y esto es lo más importante en la información religiosa. Vamos a un corte comercial y regresamos con lo mejor del acontecer en el país. No se muevan, volvemos.
Sportsmanía. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde por CCM Radio. Noticiario CCN. La vida de la iglesia es noticia. Nosotros te informamos. Nacionales. Y regresamos a CCM Noticias y en el ámbito nacional, las autoridades de Oaxaca y de Guerrero informaron que al menos 1,700 damnificados en 100 municipios fue el resultado del paso de la tormenta tropical Carlota en esos estados. Gabino Cue, gobernador de Oaxaca, declaró que ya solicitó a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia para los damnificados con el fin de recibir la ayuda del Fondo de Desastres Naturales. También precisó que cuenta con 9,000 albergues, donde hasta ahora se atienden a 500 afectados. Por otra parte, la Policía Estatal informó que el puente Cujiliapan colapsó al paso del tren que procedía de Tierra Blanca, Veracruz, y se dirigía a la ciudad de Coatzacoalcos con un importante cargamento de cemento. El saldo de este incidente fueron 6 vagones caídos y 3 personas lesionadas. En Guerrero, las autoridades reportaron que 5,000 habitantes de Zihuatanejo quedaron incomunicados. Y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informó que autorizó la realización del debate de los candidatos a la presidencia de México convocado por el movimiento Yo Soy 132 en sus instalaciones. El organismo dejó claro que no pertenece al movimiento ni se encuentra involucrado en su organización. Simplemente autoriza el uso de sus instalaciones como lo han hecho con otras organizaciones. El debate se llevará a cabo el día de mañana, 19 de junio, con la candidata y los candidatos presidenciales. La Secretaría de Defensa Nacional informó que sujetos armados agredieron a militares en el municipio de Úrsula Galván, Veracruz, este lunes por la madrugada. Después de ser atacados, los militares respondieron la agresión y abatieron por lo menos a 7 presuntos miembros de la delincuencia organizada. Los reportes indican que el ejército detuvo a 2 vehículos en los que viajaban los agresores y fue cuando los ocupantes comenzaron a dispararles, iniciando así el enfrentamiento. Después del conflicto, los soldados decomisaron 4 armas largas, 10 cargadores, equipos de radiocomunicación y 2 vehículos. Los cuerpos de los fallecidos quedaron bajo el resguardo del Ministerio Público. El jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, asistió el primer domingo de familiarización con el recorrido que tendrá la línea dorada del sistema de transporte colectivo Metro que va de Mixcoac a Tláhuac. Fue acompañado por decenas de personas invitadas por el gobierno capitalino, en donde anunció que los recorridos se realizarán cada domingo de las 8 a las 18 sin costo alguno, con paradas en 3 estaciones, hasta que la obra sea inaugurada después del proceso electoral del 1 de julio. Las 3 paradas serán en las estaciones Periférico, Eje Central y Mixcoac, con recorridos cada 2 horas, es decir, a las 8, 10, 12, 14 y 16 horas. En total, la línea dorada cuenta ya con 20 estaciones. Y esto es la información más importante a nivel nacional. Vamos a un corte y regresamos aquí a CCM Noticias. Desde hoy, pongo mis palabras en tu boca, para que edifiques y plantees. 365 días con Dios. Mi diario bíblico 2012. Búscalo en las librerías San Pablo de toda la República. Todos los sábados a las 11 de la mañana, aquí en CCM Radio y Radio Confi.
Regresamos a CCM Noticias y vámonos al mundo del deporte con Keyeli. ¿Qué tal, Keyeli? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? ¿Y qué le parece si ya nos vamos a las noticias más importantes? La selección mexicana de básquetbol debutará en el torneo Centro Básquet ante su similar de las Islas Vírgenes. El torneo, que se lleva a cabo en Puerto Rico, da 4 plazas para el Premundial de las Américas, que servirá para clasificar al Mundial de España 2014. En declaraciones, el entrenador de México, Pep Claros, indicó que este juego es el más importante para el conjunto mexicano, pues comenzar ganando es fundamental para su participación en el torneo. Además, explicó que aunque se tienen jugadores lesionados y otros no acudieron al llamado de la selección, pues esto no significa que sea una excusa para no realizar una buena participación. México se enfrentará hoy a las Islas Vírgenes, a República Dominicana el martes y el jueves a Jamaica, para luego enfrentar a Costa Rica el viernes. Y luego, ya pasando al fútbol con todo esto de la Eurocopa, pues la naranja mecánica quedó fuera de la Eurocopa tras perder 2-1 ante Portugal, y así fue como se despidió Holanda de esta Eurocopa 2012 en lo que sería su peor actuación en este torneo, con 3 partidos perdidos en la fase de grupos. Con 2 goles de Cristiano Ronaldo, Portugal pasó a la siguiente etapa de la Eurocopa, mientras que la naranja mecánica quedó en el último lugar del grupo B sin ningún punto. Holanda quedó fuera de los cuartos de final por primera vez en 32 años. Portugal jugará este jueves su partido de cuartos de final frente a República Checa, ganadora del grupo A. Un fracaso para Holanda, ¿no? Exactamente. Y bueno, seguimos con esta actividad del grupo B. Alemania ganó los 3 partidos pertenecientes a la fase de grupos y avanzó a cuartos de final tras derrotar a Dinamarca 2-1. La selección germana pasó en primer lugar del grupo B con 9 puntos, aunque el partido frente a los daneses se le complicó por momentos. Mientras que Morten Olsen, entrenador del equipo danés, dijo sentirse satisfecho con la participación en el encuentro de Dinamarca, el técnico alemán Joachim Löw declaró que el partido contra Dinamarca fue más ajustado y equilibrado de lo que imaginaban, y les faltó instinto para poderlos matar en el encuentro durante la primera parte. Alemania va a enfrentar el viernes a Grecia. Y bueno, piden $50 millones por Robin Van Persie, y el equipo inglés Arsenal tasó al delantero en 40 millones de euros, unos 50 millones de dólares aproximadamente. El contrato de Van Persie terminará en 1 año, y de no llegar a un acuerdo sin ningún arreglo, el jugador sería dueño de su carta y podría fichar con quien quisiera. Justamente hablando de Holanda, ahí está Van Persie. Pero 50 millones, 50 millones es una de cantidad dólares. bastante fuerte. Grande. Es buen jugador, pero no le sirvió a Holanda en esta Eurocopa. Pues muchísimas gracias, Keyeli, por esta información. Muchas gracias a usted, padre. ¿Y qué tal el pronóstico para la Eurocopa? ¿Quién ves que Yo voy con Alemania. Está jugando muy bien. Gracias. Pues muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos aquí a CCM Noticias con el ámbito internacional. Regresamos. Cuando en 1926 el presidente Calles prohibió el culto, mandó cerrar iglesias, desterró a sacerdotes, miles de mexicanos lucharon y dieron la vida para defender su fe. Sangre de héroes es la historia de Miguel, el centauro, y de un pueblo que luchó con las pocas armas que tenía contra un ejército federal. Con esta novela te invitamos a ser testigo de sus aventuras y desventuras, a conocer la lucha cristera, sus causas, sus sacrificios, sus victorias y sus glorias, a revivir una página de nuestra historia silenciada por polémica, por héroe, por católica. Adquiérela en cualquiera de las librerías San Pablo del país. Pasamos a CCM Noticias. En el ámbito internacional, el líder de la misión de observadores de las Naciones Unidas en Siria, el general Robert Mood, exigió que se permita la evacuación de personas mayores, enfermos, mujeres y niños que corren peligro por el conflicto en la ciudad de Homs. El general de división declaró que los observadores han intentado desalojar a las familias que se encuentran atrapadas y heridas por los fuertes cañonazos contra las zonas de rebeldes, pero que los intentos han sido infructuosos. El funcionario de la ONU anunció que el plan es que se organice una tregua de 90 minutos
entre los rebeldes y las fuerzas del presidente Bashar al-Assad para desalojar a los civiles de las zonas de peligro de Homs a través de un corredor seguro. Según activistas, las tropas sirias intensifican los ataques contra los rebeldes de esta zona, por lo que las condiciones humanitarias del lugar se han vuelto graves. De aceptar la tregua, se permite la evacuación de aproximadamente 1,000 familias en peligro y decenas de heridos que no han recibido atención médica. Tras ganar las elecciones, el nuevo presidente de Francia, François Hollande, recibió de parte de sus votantes y aliados más próximos el aval para poder aplicar una política absoluta en la que podrá actuar sin limitaciones para aplicar su programa de gobierno sin trabas. El primer ministro, Jean-Marc Ayrault, anunció que estas nuevas etapas de gobierno se representarán las prerrogativas del Parlamento y que el objetivo será reorientar a Francia hacia el crecimiento europeo. Al lograr la mayoría absoluta, los votantes del Partido Socialista evitaron que Hollande tuviera que pactar y negociar con los ecologistas y los diputados del Frente de Izquierda las líneas fundamentales de su política de reforma y las líneas de acción que se deban tomar como medidas para evitar una crisis económica. Y en otro orden de ideas, las autoridades locales de Río Alto, California, informaron que encontraron muerto al afroestadounidense Rodney King. King, quien tras ser víctima de una agresión policial que desembocara en un disturbio racial de Los Ángeles, era considerado como un símbolo contra la discriminación en Estados Unidos. Fue encontrado en su piscina en estado inconsciente y después fue declarado muerto. La policía de California declaró que preliminarmente no se encontraron signos de violencia y señalaron que se investiga la muerte por ahogamiento. Los resultados se darán a conocer cuando médicos forenses realicen la autopsia. Rodney King se convirtió en un símbolo de las tensiones raciales en Estados Unidos luego de que una cinta mostrara a 4 oficiales golpeándolo brutalmente con una macana. Aunque estos policías fueron llevados a juicio, fueron absueltos por un jurado que se componía de 10 personas de raza blanca, un latino y un asiático, provocando manifestaciones de más de 100,000 personas que terminaron en una gran ola de violencia. Los egipcios esperan los resultados que den a conocer al primer presidente electo libremente en aquel país. Tras 2 días de votaciones, los medios de comunicación de Egipto anunciaron que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas aprobaron una declaración constitucional en la que se limitan los poderes del presidente que sea electo. Debido a que esta es su primera elección, no se sabe cuánto tiempo se llevará el conteo de votos. Sin embargo, los resultados serán oficialmente dados a conocer el 21 de junio. Además, se ha nombrado una comisión encargada de redactar una nueva constitución con el objetivo de limitar la presencia de los islamitas. Según analistas, quien resulte ganador de las elecciones presidenciales tendrá que enfrentar una situación económica preocupante y graves incertidumbres políticas. Y esto es lo más importante en información internacional. Vamos rápidamente a un corte y regresamos a los espectáculos con Blanca Jiménez. Volvemos. Sportsmanía. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde por CCM Radio. Todos los sábados a las 11 de la mañana, aquí en CCM Radio y Radio Confi. Espectáculos. Y regresamos a CCM Noticias y vámonos al fascinante mundo de los espectáculos con Blanca Jiménez. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estamos? Padre, pues muy buenas tardes, encantada de estar aquí con ustedes esta tarde y déjenme les platico que la banda mexicana Café Tacuba anuncia que grabará su nuevo CD en Los Ángeles y en 3 ciudades de Latinoamérica. Además, pues van a invitar a sus fans a formar parte de esta experiencia, pues los temas muestran ciertas inquietudes sociales, pero con un lenguaje poético.
Además, Rubén Albarrán, vocalista de la agrupación, declaró para una agencia de información que el próximo lunes saldrán a Buenos Aires para comenzar este nuevo material discográfico. Y déjeme le platico que las ciudades que van a enmarcar la realización de este CD son, como ya les mencionaba, Buenos Aires, Santiago, allá en Chile, Los Ángeles y el Distrito Federal. Y también señaló que este proyecto pues va a ser muy especial, ya les mencionaba lo de los fans, pues porque precisamente van a grabar con el público, como de alguna manera para retribuir este apoyo que han tenido por parte de sus fans desde hace más de 2 décadas. Polémico este grupo, pero excelente. Sí, orgullosamente mexicanos. Y bien, pues déjeme le platico para usted que es fan de esta serie, pues el productor, guionista, animador y director de la serie de Los Picapiedra, pues este señor Seth MacFarlane, pues ya afirmó que es cuestión de tiempo para que la historia de esta familia regrese a las pantallas chicas. Fabuloso. Recordemos que esta serie está desde 1960, fue la primera vez que se emitió allá en los Estados Unidos. Y bien, pues ya este señor ya adquirió los derechos de la caricatura que originalmente produjeron los estudios Hanna-Barbera, en donde pues ahí mismo fue donde inició su carrera este director. Y bueno, pues ya en declaraciones dijo, pues estoy preparando el regreso de Los Picapiedra, estoy trabajando con Fox para revivir esta serie, pero pues por ahora dice que ha estado realmente muy ocupado, pero sí que ya es seguro que regresan Los Picapiedra a la pantalla. Era una serie muy buena, muy blanca. Yo creo que el tipo de caricaturas así serían importantísimos que regresaran a la sobre televisión, todo que ¿no? deje que regresen, que ya necesitamos capítulos nuevos. Los fans de Los Picapiedra queremos ver nuevamente las aventuras de Pedro y de Pablo por ahí. Muy bien. Entonces pues aquí está el regreso de Los Picapiedra. Y bien, pues fíjese, en otro orden de ideas, pues la noche de ayer se llevó a cabo el concierto en apoyo del movimiento universitario Yo Soy 132 en el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, pues esto contó con la música de Liran Roll, Tex-Tex, Natalia Lafourcade, Sonidero Mestizo, San Pascualito Rey y de Julieta Venegas. Esta última, Julieta Venegas, pues manifestó que estaba a favor de esta organización. Ante miles de jóvenes pues que gritaban, yo soy volcán en erupción, no voy a dar el bonito, y si la tierra está temblando es el 132 que va pasando, ¿no? Eso era lo que gritaban los miles de jóvenes que se dieron cita. Pues el movimiento estudiantil se convirtió en la voz no solo de jóvenes, sino también de adultos, de personas discapacitadas y de todas las personas que están apoyando este movimiento. Y bueno, la festividad finalizó con el discurso de la chilena Camila Vallejo, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, haciendo un llamado a la unidad social. Esto ocurrió en el Zócalo capitalino el día de ayer. Y bien, pues para finalizar esta sección con un concierto de Plácido Domingo, este miércoles darán inicio los festejos por el aniversario número 60 del Auditorio Nacional. Ya cumple 60 años. 60 años el Auditorio Así Nacional. es, las actividades se efectuarán con la colaboración del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. Algunas de las actividades que se llevarán a cabo van a empezar el mes de junio y finalizarán en septiembre. Pues son, por ejemplo, 2 exposiciones que de hecho ya están abiertas y están dedicadas a grandes momentos del recinto, desde que fue inaugurado, cómo fue construido y todo esto. También va a haber la emisión de un billete de la Lotería Nacional, la creación de un micrositio y diversas publicaciones. Estas son algunas de las Plácido Domingo ahí Él iniciará la engalanando estas festividades de este gran centro, un ícono. el Auditorio Nacional. Así es, y esto fue todo en los espectáculos. Muchísimas gracias, Blanca. Y vamos a un corte y regresamos para nuestra sección favorita. Dicen aquí las jóvenes Blanca y Geyeli, porque ellos lo hacen, el pilón. Y regresamos aquí a CCM Noticias. Noticiario CCN. La vida de la iglesia es noticia. Nosotros te informamos. Desde hoy, pongo mis palabras en tu boca, para que edifiques y plantees. 365 días con Dios. Mi diario bíblico 2012. Búscalo en las librerías San Pablo de toda la República. Vamos a CCM Noticias y pues vamos al pilón, que esta tarde nos trae un tema muy interesante sobre la diabetes infantil, que es una enfermedad que está atacando lamentablemente
a los pequeños, a los niños de nuestro país. Vamos a esta información muy importante que está preparada por nuestras compañeras Blanca Jiménez y Heyeli Águila. La diabetes infantil. ¿Qué es la diabetes infantil? Es un padecimiento en el que el páncreas produce muy poco o nada de insulina. Esto es ocasionado porque el sistema inmune desconoce a las células beta, es decir, a las células productoras de insulina, atacándolas permanentemente. Existen dos tipos de diabetes, la diabetes mellitus tipo 1 y la tipo 2. El paciente nace con defecto ya de nacimiento en el páncreas, que es el que produce la insulina. No es lo mismo que la diabetes en el adulto, que es la tipo 2. Aquí la tipo 2 también hay defecto en el páncreas, pero eso se va adquiriendo conforme van pasando los años, la dieta, y hay un problema en los receptores en las células que captan la insulina, que agarra la glucosa y mete la glucosa a la célula, que es la energía. Entonces la glucosa se queda en la sangre, entonces por eso tiene la glucosa alta. Este padecimiento es el segundo más común y crónico en la infancia. Se creía que solo era una enfermedad que afectaba a los adultos, pero con la obesidad y los malos hábitos alimenticios, ahora también ha atacado al grupo más vulnerable, los niños. Pero, ¿se puede prevenir? La diabetes mellitus 1 o infantil no se puede prevenir. Esa si te da es ya por herencia, no se puede prevenir. La que se puede prevenir es la 2, la tipo 2. Se puede prolongar que te dé, la 1 no. ¿Cómo detectar la diabetes infantil? Algunos síntomas que se presentan son sed excesiva, orinar con mucha frecuencia, cansancio permanente, glucosa en la orina, cambios en la vista, apetito excesivo, pérdida de peso, olor afrutado o dulce en el aliento, respiración pesada y pérdida del conocimiento. Lo más recomendable es acudir al médico para que él determine qué es lo que tiene el menor. Con frecuencia, la diabetes en los niños se pasa por alto o no se diagnostica correctamente. Se le puede incluso llegar a confundir con una simple gripe. No obstante, si no se detecta tempranamente, puede llegar a ser mortal o provocar una lesión cerebral seria. ¿Cuál es el tratamiento o los cuidados que se deben tener para un niño con esta enfermedad? Una vez diagnosticado la diabetes tipo 1, luego hay que ir con el médico, porque si un paciente necesita insulina, si no tiene insulina o no se le aplica, ellos necesitan insulina, no pastillas, es insulina inyectada. De infantil siempre toda su vida se va a inyectar insulina, porque el páncreas no la produce, pues tiene que ser exógena, o sea, por afuera. Entonces, pues tiene que cuidarse constantemente con su glucosa capilar, tomarse sus exámenes de sangre, de riñón, que es lo que más afecta, pues, ir al médico, cuidarse, es lo más importante. Para evitar la diabetes es necesario que los niños mantengan una alimentación saludable, así como actividades físicas constantes, evitando una vida sedentaria en el que permanezcan mucho tiempo frente a un televisor o a un videojuego. Algunas de las consecuencias de esta enfermedad son la pérdida total de la vista, hipertensión, derrames cerebrales, enfermedades pulmonares, insuficiencia renal o incluso la muerte. Así que si detectas alguno de los síntomas en tus hijos, acude al médico para que le realicen los chequeos necesarios. Reportó para CCM Noticias Blanca Jiménez, Heyeli Águila y Lizeth Gutiérrez. Después de esta información tan importante que hemos visto y hemos escuchado sobre la diabetes infantil, pues muchísimas gracias, ha quedado usted informado, los esperamos próximamente aquí en CCM Noticias. Recuerde que nos puede buscar en las redes sociales, en Facebook como Centro Católico Multimedial y en Twitter como @ccmultimedial, así como en el canal de YouTube a través de CCM Flash. También en nuestra página electrónica www.ccm.org.mx. Muchas gracias, soy Omar Sotelo, nos vemos muy pronto, hasta luego.